Bueno, esta es la segunda sesión. Lo último que estuvimos viendo es que precisamente había algo que se llama principio de relatividad de Galileo, en el que no importa si yo observo y hago mediciones ah, o analizo una ley de física de tal manera que la pueda analizar desde el punto de vista de un sistema de referencia que se esté moviendo como un todo. Entonces, ya decíamos que no importaba que yo lo viera desde un sistema de referencia con un movimiento con velocidad constante. Eso no alteraba para nada la ley física. En este caso, habíamos concluido que era lo mismo, ¿no? Porque esa parte pues se anulaba en las ecuaciones matemáticamente. Físicamente lo que quería decir es que no importa si yo estoy midiendo o haciendo ese fenómeno o ese experimento con un movimiento constante, con velocidad constante. A eso se le llamó el principio de relatividad de Galileo. Sin embargo, hacia finales del siglo XIX, el descubrimiento de nuevas leyes de la física, sobre todo las de electrodinámica, hizo dudar a la mayoría de los físicos que la conclusión anterior fuera también cierta para nuevas leyes. Entonces, a principios del siglo XX, Einstein mostró que la conclusión sí era válida para todas las leyes de la física, pero que debían revisarse algunas ideas y conceptos fundamentales, y uno de los conceptos que se requirió modificar fue precisamente la cantidad de movimiento. Einstein demostró entonces que en realidad la magnitud P igual a masa por la velocidad, o sea, cantidad de movimiento igual a la masa por la velocidad, en realidad tiene que ser transformada o modificada de esta manera. La cantidad de movimiento en realidad es la masa por la velocidad sobre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado, donde ya sabemos que c es la velocidad de la luz, que es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, de esta relación podemos ver que si el miembro velocidad al cuadrado entre c al cuadrado es muy cercano a cero, entonces esta expresión nos lleva a esta, cuando despreciamos precisamente este cociente, velocidad de la luz, perdón, la velocidad del cuerpo entre la velocidad de la luz. Entonces eso me da más o menos a la masa por la velocidad, o sea, la cantidad de movimiento conocida, realmente. Una serie de hechos condujeron a un cambio todavía más significativo en el concepto de cantidad de movimiento al requerirse su ampliación. En particular, se puso de manifiesto que cuando la luz incide sobre los cuerpos, estos reciben, además de energía, cantidad de movimiento, lo cual indica que la luz posee cantidad de movimiento también. Pero como sabes, la m en las expresiones de la cantidad de movimiento representan la masa de los cuerpos y la luz no posee masa. Entonces, ¿cómo determinar entonces su cantidad de movimiento? Se encontró y se demostró que debe hacerse mediante esta ecuación, que la cantidad de movimiento de la luz, en este caso de los fotones, es la energía de los fotones entre la velocidad de la luz, donde es la energía del haz luminoso y la C la velocidad de la luz en el vacío. Recuerda que el valor de C es muy grande, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Por eso, aun cuando el haz de luz sea muy intenso, su cantidad de movimiento y por lo tanto la fuerza que origina al incidir sobre un cuerpo es extremadamente pequeña. No obstante, dicha fuerza ha sido medida utilizando instrumentos muy sensibles y se ha confirmado esta ecuación. ¿Okay? Por ejemplo, lo vamos a aplicar en este sencillo problema. Dice, la intensidad de la radiación solar en el límite exterior de la atmósfera terrestre es alrededor de 0.13 joules por segundo y por centímetro cuadrado. ¿Qué fuerza ejercerá al incidir perpendicularmente sobre el espejo de un satélite de 12 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho? Y compara dicha fuerza con el peso de un cuerpo de masa de 1 gramo. Fíjense, la fuerza ejercida sobre un cuerpo es igual a la rapidez con que se transmite la cantidad de movimiento. Eso ya lo sabemos. F igual al delta P en delta T. Como la radiación incide perpendicularmente al espejo, ella se refleja en la misma dirección que incide.
Por otra parte, supondremos que el espejo es muy bueno y que prácticamente toda la radiación incidente es reflejada. Por eso, si P es la magnitud de la cantidad monitoreada de la radiación y elegimos como sentido positivo al que se aleja del espejo, entonces la cantidad de movimiento con que incide es P inicial es igual a menos P. Y con que se refleja, P reflejado es igual a P. En consecuencia, el delta P sería entonces 2P. Y como P es igual a E sobre C, queda entonces que delta P es 2 veces C entre C. Por tanto, la fuerza es 2 veces C por C entre C por delta T. Sustituyendo todos los valores, tenemos que es 2 veces, la energía es 0.13 joules entre 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo por un segundo. Y eso me da una fuerza de 8.7 por 10 a la menos 10 newtons. Eso es muy, muy pequeñísimo. Esta es la fuerza ejercida por la radiación por cada centímetro cuadrado. Como el área del espejo es 12 centímetros por 10 centímetros, eso me da 120 centímetros cuadrados. La fuerza total entonces es 120 por esta otra fuerza. Eso me da 1 por 10 a la menos 7 newtons, ¿verdad? El peso de un cuerpo de masa, 1 gramo, es 1 por 10 a la menos 3 kilogramos por 9.8 newtons sobre kilogramo. Eso me da 1 por 10 a la menos 2 newtons. Para comparar las fuerzas podemos hallar su razón. Y entonces la fuerza o sea, el peso de una masa entre la fuerza del rayo de luz, eso me da 1 por 10 a la menos 2 entre 1 por 10 a la menos 7. Eso me da 1 por 10 a la 5. La fuerza ejercida por la radiación sobre el espejo es unas 100.000 veces menor que el peso de un cuerpo de masa de 1 gramo. Ajá. Así es. Bueno, ahora vamos a ver otra de las preguntas. ¿A qué se llama choque en física? ¿Y cómo analizarlos utilizando las leyes de conservación de la energía y la cantidad de movimiento? Vamos a ver lo que son los choques y sus tipos. En la vida cotidiana, choque de dos vehículos, por ejemplo, de dos canicas, de un bat y una pelota, son ejemplos muy comunes. Dos características comunes poseen las situaciones anteriores: el pequeño tiempo que dura la interacción entre los cuerpos y el hecho de que no se presta atención a lo que ocurre en ella, o sea, en el inter, sino solo antes y después. Se denomina choque o colisión a una interacción que tiene lugar en un pequeño intervalo de tiempo durante el cual no se examina lo que ocurre. La interacción entonces entre cuerpos se realiza cuando ellos entran en contacto. Esta es la noción habitual de choque. Sin embargo, si prestamos atención a los conceptos que acabamos de dar, advertiremos que otros tipos de interacciones comúnmente no consideradas como choques en realidad también lo son. Entre ellas son los choques sin contacto entre los cuerpos y los explosivos. Veamos algunos ejemplos. El caso de el choque sin contacto entre los cuerpos, ejemplo típico, la desviación de la trayectoria seguida por una partícula alfa debido a la fuerza de repulsión ejercida sobre ella por el núcleo atómico. Aquí tenemos el ejemplo A. Y aquí tenemos el otro ejemplo. Pues una nave se mueve al encuentro de un planeta a velocidad v sub 0 respecto del Sol y luego se aleja de él con una velocidad v, ¿verdad?, mayor. Como resultado de ello ahorra energía. Ese es otro tipo de choques. Están los otros choques explosivos. Ejemplos de estos son la explosión de una granada, la interacción entre un carrito con otro por medio de un resorte comprimido entre ellos, la desintegración de un elemento radiactivo, como por ejemplo el radio, dando lugar al radón y a una partícula alfa. Observa que en los tres casos el sistema se separa en partes, como en una explosión. Todos los choques pueden ser clasificados en dos grandes grupos: perfectamente elásticos y perfectamente inelásticos. ¿Ven? En los choques perfectamente elásticos se conserva la energía cinética total de los cuerpos que interaccionan. Ejemplos: el choque de dos canicas o de dos bolas de billar. La inmensa mayoría de los choques que observamos comúnmente son inelásticos. En estos cambian otras propiedades de los cuerpos, además de las relativas al movimiento. Parte de la energía cinética que poseen se transforma en otro tipo de energía, o a la inversa, otro tipo de energía es transformada en cinética.
Por consiguiente, en los choques inelásticos no se conserva la energía cinética total de los cuerpos que interaccionan. Entre los choques inelásticos, cabe mencionar dos tipos especiales: los explosivos, de los cuales ya hemos dado varios ejemplos, y los totalmente inelásticos o plásticos, caracterizados porque después de la interacción ambos cuerpos poseen igual velocidad, o sea, se unen. Los ejemplos que vimos, la 2.4 y 2.5. Observa que mientras en los choques explosivos la energía cinética de los cuerpos aumenta, en los plásticos disminuye. En ninguno de los dos se conserva. Consideremos choques en que el movimiento de los cuerpos antes y después de la interacción tiene lugar en una misma dirección. Estos frecuentemente se denominan choques unidimensionales. Luego examinaremos otros ejemplos, en el caso de los choques bidimensionales. Vamos a ver los choques unidimensionales. Como en este caso las cantidades de movimiento de los cuerpos que chocan están en una misma dirección, no se requiere trabajar con vectores, sino solo tener en cuenta el sentido del movimiento de los cuerpos. Luego de elegir un sentido como positivo, lo cual, como sabes, es convencional, los valores numéricos de las velocidades serán positivos o negativos dependiendo del sentido del movimiento. Y aquí tenemos un ejemplo. Un vehículo colisiona con otro que está estacionado en un semáforo y juntos deslizan cierto tramo. El chofer del vehículo impactado dice que el otro iba a más de 40 km por hora, mientras que este afirma que no es cierto. Los peritos miden las trazas de las ruedas en el pavimento y determinan que la velocidad conjunta de los vehículos y justamente después del choque fue de 22 km por hora. La masa del vehículo en reposo era 2.600 kilogramos y la del que le impactó 1.850 kilogramos. ¿Cuál de los choferes tiene razón? Pues aquí tenemos el evento del antes. ¿Sí? Este está parado, este tiene una cierta velocidad inicial que no sabemos cuánto es. Durante es cuando está el choque y luego después cuando se mueven juntos con una sola velocidad. La fuerza de gravedad de los vehículos es compensada con la fuerza de reacción normal del pavimento sobre ellos. Por lo tanto, no hay que considerarla. Por su parte, en el intervalo de tiempo que dura el choque, el impulso de la fuerza de rozamiento entre el pavimento y las ruedas de los carros puede despreciarse. En consecuencia, durante el choque del sistema formado por los dos vehículos pueden considerarse aislado y por tanto utilizarse la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Pues las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento que dicen que la cantidad de movimiento inicial total es la cantidad de movimiento total final. Entonces tenemos estos, son la suma de los momentos de cada uno antes y después, ¿verdad? Pero el del antes uno está en reposo, de tal manera que nada más tengo que la cantidad de movimiento de la 1 es la suma de los dos. Entonces de tal manera que aquí puedo obtener cuál es la velocidad con que el carro azul pega con el carro rojo. De tal manera que si yo sustituyo los valores, ¿verdad? Me da 53 km por hora. De aquí que se ve que el chofer del vehículo impactado es quien tiene la razón. O sea, venía a más de 40 km por hora. Otro más, una canica con velocidad horizontal de 3.4 metros sobre segundo impacta a otra de igual masa que está en reposo en el piso. El movimiento de las canicas tiene lugar según la línea que une sus centros. Halla la velocidad de cada canica inmediatamente después de la colisión. O sea, aquí tenemos el evento. El antes es la pelota, esta violeta está parada y la pelota roja viene con 3.4 metros por segundo. Aquí está durante el choque y luego después. ¿Con qué velocidades salen disparados? Vamos a ver. En el pequeño intervalo de tiempo que dura la interacción, el sistema formado por las dos canicas puede considerarse como aislado, por lo que es posible utilizar la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? De igual manera, el momento de la que viene del movimiento, pues es igual a la que tiene al final. De aquí que tenemos la primera, como son la misma masa, ¿verdad? Quitamos la masa y tenemos la primera ecuación, la velocidad inicial, ¿verdad? De una canica es la suma de las velocidades finales, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar el hecho de que es un choque completamente elástico, de tal manera que se conserva la energía cinética. Entonces la energía cinética de la una va a ser igual a la suma de las energías cinéticas al final.
Igualmente la masa se elimina y el 2 y el 1 medio también, de tal manera que yo tengo una segunda ecuación, que es el cuadrado de la velocidad inicial. Son la suma de los cuadrados de las dos velocidades finales, que es básicamente esto. De esta manera, de la primera ecuación, yo puedo despejar la velocidad 1 o la velocidad 2 final, ¿verdad? Y lo sustituyo en la segunda ecuación, de tal manera que velocidad 1 es la velocidad inicial de la 1 menos la velocidad final de la 2. Entonces lo sustituyo en la ecuación 2, entonces desarrollo binomio al cuadrado, entonces obtengo que 0 es igual a menos 2 veces la velocidad inicial de la primera pelota por la velocidad final de la 2, más 2 veces la velocidad, más 2 veces el cuadrado de la velocidad final 2. O sea, finalmente la velocidad 2 es la velocidad inicial. Eso significa que después del choque la velocidad de la canica que estaba en reposo es igual a la que tenía la canica incidente, o sea, 3.4 metros por segundo. ¿Sí? Si sustituimos el resultado anterior en la ecuación, obtenemos entonces que la velocidad inicial de la primer canica es igual a la velocidad final de la 1 más la velocidad inicial, que eso me da igual a la velocidad igual a 0. Es decir, después del choque la canica incidente queda en reposo. Y es lo que vemos prácticamente en la realidad. Dos canicas de la misma masa, cuando una está en reposo y otra con cierta velocidad, llega la canica, la golpeas y esta sale disparada y la otra queda parada, ¿verdad? Básicamente. Muy bien, entonces, ahora compliquemos un poquito este caso. Ahora son dos canicas, pero con diferentes masas. Resuelve nuevamente el problema anterior, pero ahora considera que las masas de las canicas son distintas. La de la canica incidente son 10 gramos y la otra es 15. Recuerda que la velocidad de la canica incidente es de 3.4 metros por segundo y que la otra está en reposo. Esas son las condiciones iniciales. Aquí los tenemos. Durante y luego el después. ¿Con qué velocidades salen disparados? Bueno, entonces llegamos, si aplicamos la conservación de la cantidad de movimiento, llegamos a una primera ecuación. La masa 1 por la velocidad inicial de la 1 va a ser igual al momento final de la 1 más el momento final de la 2. Y si aplicamos la conservación de energía cinética, vamos a tener una segunda ecuación, que es la masa 1 por el cuadrado de la velocidad 1 inicial. Eso va a ser igual a la masa 1 por el cuadrado de la velocidad 1 final, más la masa 2 por el cuadrado de la velocidad final 2. ¿Sí? Ok, entonces así que utilizamos estas dos ecuaciones, ¿sí? De tal manera que de la 1 puedo despejar una de ellas, entonces obtener aquí que M1 multiplica la velocidad inicial de la 1 menos la velocidad final de la 1. Eso va a ser igual a la masa de la 2 por la velocidad final de la 2. Y la ecuación 2 me da que es igual, también lo puedo transformar a esta ecuación que es M1, o sea, la masa 1, que multiplica al cuadrado de la velocidad inicial de la 1 menos el cuadrado de la velocidad final de la 1. Eso es igual a la masa de la 2 por el cuadrado de la velocidad final de la 2. ¿Ok? Lo cual entonces me lleva a una tercera ecuación, que la velocidad inicial de la 1 más la velocidad final de la 1 es igual a la velocidad final de la 2. ¿Ok? Entonces, despejando B1 de la 3, obtengo que la velocidad inicial, perdón, la velocidad final de la 1 es la velocidad final de la 2 menos la velocidad inicial de la 1. Entonces, sustituyendo en la primera, obtengo este resultado. Resolviendo para velocidad 2 final, obtengo este otro resultado, que es igual a 2 veces la masa 1 o la velocidad inicial de la 1 entre la masa 1 más la masa 2. Sustituyendo valores, obtengo que la velocidad final de la 2 es 2.7 metros por segundo. De aquí entonces sustituyo en una de las anteriores ecuaciones y puedo obtener la velocidad final de la 1. ¿Verdad? Eso es velocidad final de la 2 menos la velocidad inicial de la 1. Eso es 2.7 menos 3.4, eso me da menos 0.7 metros por segundo.
Nota que en este caso la velocidad es negativa, lo que significa que después del choque la canica 1 se mueve en sentido contrario al que tenía inicialmente, o sea, rebota. Bueno, aquí tenemos el caso. Y sí rebota porque es masa menor que la otra, ¿verdad? Viene, pega, como es una masa menor, acordemos que la masa representa la inercia físicamente, y entre más masa es más difícil de mover un cuerpo, entonces por eso es que rebota la pelotita roja. Muy bien, entonces básicamente eso es. Ok. Ahora vamos a ver el caso de este resorte con dos carritos. Dice, en una mesa se sitúan dos carritos con un resorte de constante elástica de 420 newtons por metro, entre ellos comprimido 6.0 centímetros. El conjunto se mantiene de ese modo gracias a una liga que va de un carrito a otro. La masa de un carrito es de 1 kilogramo y la del otro de 2 kilogramos. Los carritos se liberan quemando la liga que los sujeta con la llama de un fósforo. ¿Qué velocidad adquieren cada carrito como resultado de la interacción entre ellos? ¿Qué sucedería con las velocidades de los carritos si la masa de uno de ellos fuese muchísimo mayor que la del otro? La masa de resorte se puede despreciar. Entonces aquí vemos el antes, el durante y luego el después. Inicialmente está todo estático, ¿verdad? Luego se quema la liga y entonces salen disparados los carritos en sentidos contrarios. Y claramente que el que tiene mayor masa sale con una velocidad menor, que el que tiene menor masa sale con mayor velocidad. Vamos a ver si es cierto. En el intervalo de tiempo que dura la interacción del sistema formado por los dos carritos puede considerarse aislado. Puesto que ambos carritos están inicialmente en reposo, la cantidad de movimiento del sistema antes de la interacción es nula, por lo que después de ella también lo será. La ecuación de conservación de la cantidad de movimiento es pues entonces de esta manera. La cantidad de movimiento inicial total es igual a la cantidad de movimiento total final. Pero en el caso de la inicial es completamente cero. Entonces es 0 igual a P1 más P sub 2. O sea, me da la primera ecuación. 0 es igual a M1 por V1 más la masa 2 por V2, donde V1 y V2 son las velocidades finales. De esta ecuación podemos obtener que la velocidad 1 es menos la masa 2 entre masa 1 por la velocidad de la 2, de donde se ve que las velocidades de los carritos tienen sentidos opuestos. También se aprecia que como M2 es el doble que M1, entonces V1 es doble que V2. Es decir, el carrito de menor masa corresponde a la de mayor velocidad. Esto confirma la intuición que seguramente tenías acerca de la situación que analizamos. Claro. Sin embargo, solo con la ecuación 1 es imposible hallar los valores de las velocidades. Se requiere otra ecuación. ¿Qué otra ecuación vamos a utilizar? Bueno, pues nota que en este caso la energía cinética del sistema no se conserva. Inicialmente era 0 y luego de la interacción tiene cierto valor. Por eso no es posible utilizar como segunda ecuación la de la conservación de energía cinética. No obstante, ya que la interacción entre los carritos se realiza a través de la fuerza elástica y esta es conservativa, la energía mecánica total cinética más potencial elástica sí se conserva y es posible escribir la ecuación correspondiente. Así, si E de MO es la energía mecánica total del sistema antes de la interacción y E sub M y justamente después de ella, entonces la conservación de la energía implica que la energía inicial es igual a la energía final. Si la energía potencial inicial es más la energía cinética inicial, eso es la energía potencial más la energía cinética. Pero en este caso es E sub CO es 0, debido a que los dos carritos están inicialmente en reposo. E sub P también es 0, porque luego de que termina la interacción del sistema no posee energía potencial. Por lo tanto, la ecuación anterior es que E sub PO es igual a E sub C. En consecuencia, la ecuación de conservación de la energía mecánica total del sistema es que la energía potencial del resorte es la energía cinética de los carritos, la suma de las energías cinéticas. La ecuación se simplifica algo al multiplicarla por 2, que me queda k por el cuadrado de x más m1 por el cuadrado de b1 más m2 por el cuadrado de la velocidad 2. Esta es una segunda ecuación. Las ecuaciones 1 y 2 forman un sistema en la cual las incógnitas son b1 y b2, despejando b sub 1, entonces me queda que b sub 1 es menos m2 entre m1 por b sub 2. Sustituyendo esta expresión en 2 y resolviendo para b sub 2, es decir, para la velocidad del carrito de mayor masa, tenemos lo siguiente.
K por X cuadrada es igual a M1 por el cuadrado de menos M2 entre M1 por B2, más M2 por el cuadrado de B2. Luego, haciendo una relación de pasos algebraicos, tenemos que la velocidad 2 es X por la raíz cuadrada de K entre M1 entre M2 entre M1 más 1, todo multiplicado por M2. Y eso entonces me da, cuando sustituimos los valores, me da 0.50 metros por segundo. La velocidad 2 es de 0.5 metros por segundo. O sea, un medio. Me da un medio acá y seguramente va a ser el 2 para acá. Entonces, ok, es menos 1. Ya conociendo la velocidad de la 2, entonces podemos conocer la velocidad de la 1, como menos M2 sobre M1 por B sub 2. Entonces, sustituyendo, simplemente tenemos menos 2 entre 1 kilogramos, eso me da 2, por 0.5 eso me da menos 1.0 metros por segundo. Ok, exactamente, por 2, o sea, 0.0, o sea, un medio por 2 es un 1, exactamente, es el doble. Es el doble, exactamente. El signo menos significa, como ya sabes, que la velocidad de este carrito es contraria a la del otro. Observa que la velocidad del carrito ligero es tantas veces mayor que la del otro, como número de veces menor es un más. Ya lo habíamos considerado, ¿verdad? Inciso B, como acabamos de señalar, las velocidades que adquieren los carritos están en proporción inversa a sus masas. Por eso, si la masa del carrito 2 fuese mucho mayor que la de 1, su velocidad sería mucho menor que la de este. Esto se hace evidente de la ecuación B sub 2 igual a menos M sub 1 entre M sub 2, todo eso multiplicado por B sub 1. Por ejemplo, si M2 es 100 veces mayor que M1, entonces M1 entre M sub 2 es igual a 0.01, con lo cual B sub 2 es igual a menos 0.01, 1 de B sub 1. Si es 1000 veces mayor, entonces B sub 2 es menos 0.001 por la velocidad de la 1. Etcétera. En conclusión, si la masa de un carrito fuese muchísimo mayor que la del otro, dicho carrito apenas se vería afectada por la interacción con la de menor masa. Claro, eso es intuitivamente. Si la masa esta la hacemos crecer, o sea, si es muy grande, entonces apenas la va a mover. Para nada, el que se va a mover va a ser la de menor masa, porque tiene menor inercia, ¿verdad? O sea, es más susceptible de moverse. Ok. Algo parecido a lo que ocurre al lanzar una pelota verticalmente hacia arriba. Si consideramos el sistema pelota-tierra según la ley de conservación de la cantidad de movimiento, la Tierra debería variar su cantidad de movimiento en igual magnitud y sentido contrario que la pelota. Pero la masa de la Tierra es 6 por 10 a la 24 kilogramos. No es 100 ni 1000, ni siquiera miles de millones de veces la pelota, sino un número todavía muchísimo mayor. Por consiguiente, la velocidad de la Tierra no está afectada para nada en lo mínimo a lanzar una pelota, ni siquiera a lanzar el espacio cósmico, un cuerpo de mucha mayor masa que la pelota, como en el caso de una nave espacial. Entonces, importantísimo eso. Vamos a analizar nuevamente. Analiza nuevamente, ahora teniendo en cuenta la ley de conservación de la cantidad de movimiento del inciso B del ejemplo 1.16. El radio 226 se desintegra espontáneamente en radio 222 y una partícula alfa. Durante la desintegración, la masa del sistema disminuye en 8.52 por 10 a menos 30 kilogramos. ¿Cuál es la energía cinética total del radón y la partícula alfa? Estima la velocidad de la partícula alfa. Su masa es 4 unidades, que equivale a 6.65 por 10 a la menos 7 kilogramos. Muy bien. En la unidad teórica, para responder el inciso B de este problema, utilizamos la intuición e hicimos una simplificación, ya que todavía desconocemos la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Ahora profundizaremos en ello. La desintegración radiactiva es, como sabes, un choque de tipo explosivo. Observe que la desintegración del radio, el radón y una partícula alfa, de cierto modo, es parecida a la separación de los carritos del ejemplo anterior. En ambos casos se trata de un sistema cuyas partes se separan con cierta velocidad y energía cinética que adquieren dichas partes procede de la energía interna del sistema. Por consiguiente, la solución de este problema es muy parecida a la anterior. Es decir, tenemos la primera ecuación, ¿verdad? De aquí obtenemos que la velocidad final de la 1 es proporcional a las masas por la velocidad 2. Entonces, de esta manera tenemos que es
las masas las conocemos, 4 entre 222 por velocidad 2. O sea, la velocidad 1 final es igual a menos 0.018 de la velocidad 2. O sea, mucho menor que la partícula alfa. Esto fue lo que nos permitió en aquella oportunidad considerar que prácticamente toda la energía interna que se transforma en cinética va a parar en energía cinética de la partícula alfa y simplificar así la solución del problema. Pero ahora resolveremos sin realizar tal simplificación. Consideremos como el efecto es que una parte de la energía interna se transforma en energía cinética de la partícula alfa y otra parte, aunque mucho menor, en energía cinética del radón. O sea, el delta E inicial es 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado del final más 1 medio de la masa 2 por el cuadrado de la velocidad final de la 2. Multiplicando esta ecuación por 2 simplificamos algo. O sea, 2 veces delta E es igual a masa 1 por B por el cuadrado de la velocidad 1 más la masa 2 por el cuadrado de la velocidad 2. Las ecuaciones 1 y 2 forman un sistema de dos ecuaciones con los incógnitas B1 y B2. El procedimiento de solución de este sistema es el mismo que en el ejemplo anterior, por lo que no lo repetiremos. Para B2, que es velocidad de la partícula alfa, se tiene que la velocidad es la raíz cuadrada, 2 veces delta E sub I, entre M2, entre M1 más 1. Todo eso multiplicado por M2. Pues si sustituimos todos los valores, obtenemos que el B2 es 1.5 por 10 a la 7 metros por segundo. Observa que este resultado para la velocidad de la partícula alfa coincide con la que obtuvimos al resolver el problema en la unidad anterior. En realidad, si hubiésemos expresado los resultados con una cifra significativa más, se habría notado una diferencia entre ellos, pero esa diferencia es tan pequeña que pasa inadvertida al reportarlos con solo dos cifras significativas. Esto evidencia que la suposición que ayer realizamos acerca de que la mayor parte de la energía interna que se transforma en cinética va a parar a la partícula alfa fue correcta. En aquella oportunidad no hallamos la velocidad de radón, ahora podemos hacerlo. La velocidad final de la 1 del radón, entonces, es menos m sub 2 entre m sub 1 multiplicado por b sub 2. Y eso me da entonces menos 4 entre 222, que multiplica 1.5 por 10 a la 7 metros por segundo. Eso me da menos 2.7 por 10 a la 5 metros por segundo. Nota que aunque es mucho más pequeña que la de partícula alfa, unos 55 veces menor, de todos modos es grande comparada con las velocidades habituales. Algo es pequeño o grande solo en relación con lo que se compara. Ok. Aquí está otro. Dice, una nave viaja con velocidad v sub 0 al encuentro de un planeta que se mueve a velocidad v. Lo rodea y luego se aleja de él, como se muestra en el esquema. Las velocidades de la nave y el planeta son relativas al Sol. Determina la velocidad v final y también relativa al Sol con que se aleja la nave. ¿Verdad? Ok, entonces veamos que el planeta va a cierta velocidad v mayúscula. En tanto, la nave espacial viene con una velocidad inicial, v minúscula, la rodea y luego finalmente adquiere una velocidad v minúscula, pero final. La figura corresponde al caso particular en que la velocidad del planeta y la de la nave, tanto al acercarse y al alejarse de él, tienen la misma dirección. ¿Sí? Sí, al final. Comprender la situación de esta medida se facilita si establecemos una analogía con el choque entre dos canicas, ya analizados anteriormente. Así, el planeta puede ser representado por una canica grande que se mueve a cierta velocidad y la nave por otra pequeña que es lanzada contra ella. De modo similar que el choque entre canicas, el de la nave y el planeta, también puede ser considerado perfectamente elástico. Claro está, la fuerza de interacción entre las canicas es la fuerza elástica, mientras que entre la nave y el planeta es la gravitatoria. Ambas fuerzas son conservativas, por lo que en los dos casos se conserva la energía cinética. Otra cuestión importante a recordar es que en el choque de dos cuerpos, uno de masa muchísimo mayor que el otro, la velocidad del primero apenas es afectada. Esto se comprende intuitivamente, pero en el ejemplo 2.10 vimos que es el resultado de la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Además, vimos que, en particular, el lanzamiento de una nave cósmica desde la Tierra no altera la velocidad de este, en lo más mínimo. Esto es también el caso de la situación que ahora analizamos. El acercamiento de la nave al planeta y su posterior alejamiento no altera la velocidad del planeta, por lo que la masa de la nave es insignificante comparada con la de él. La intuición y la
analogía con las canicas vuelve a ser útil en este caso. Si la masa de la canica que representa el planeta es muchísimo mayor que la de la canica que representa la nave, la velocidad de la primera no se ve afectada por el choque con la otra. Que el choque entre la nave y el planeta sea perfectamente elástico significa que desde el planeta el módulo de la velocidad de la nave es el mismo antes y después de la interacción. Apreciada desde el planeta la velocidad de la nave antes de la interacción, es decir, cuando se acerca es v sub 0 más v mayúscula. Y después de la interacción, o sea, cuando se aleja es v minúscula menos v mayúscula. Observa que hemos considerado la velocidad v mayúscula del planeta igual antes de la interacción con la nave que después de ella. Debido a que el choque es elástico, es el compuesto, la velocidad inicial del cohete más la velocidad del planeta es igual a la velocidad final del cohete menos la velocidad del planeta. Resolviendo para v minúscula, obtengo que v minúscula final es velocidad inicial más 2 veces la velocidad del planeta. El resultado obtenido parece sorprendente. La nave se aleja del planeta con una velocidad v que puede llegar a ser mucho mayor que la velocidad inicial v sub 0 que tenía al acercarse a él. Así, si en su viaje hacia alguno de los planetas más distantes de la Tierra, una nave se aproxima a 12 km por hora a Júpiter, cuya velocidad alrededor del Sol es 13 km por segundo, lo rodea y después se aleja de él en la forma descrita en el esquema anterior, entonces la nueva velocidad de la nave será v igual a 12 km por segundo más 2 veces 13 km por segundo. Eso me da 38 km por segundo, o sea, unas 3 veces mayor. Muy bien. Bueno, prácticamente aquí termino. Sigue dos temas muy importantes, los choques bidimensionales y el centro de masa. Ahí se los dejo de tarea, por favor. Buenas noches y estamos en contacto.